Seguimos en UMAC TV recogiendo relatos de personas que vivieron la prisión política y la tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Situando los relatos, en esta ocasión estamos en un sitio en donde antiguamente se emplazó un lugar, un centro de tortura aquí en la comuna de Punta Arenas. Hoy por hoy está emplazado aquí el Casino Dreams, pero estamos calculando que más o menos desde acá antiguamente comenzaba esta construcción. Para conversar acerca de qué fue lo que sucedía ahí, de su experiencia personal, estamos con Vilma Mancilla, quien ha accedido a conversar con nosotros en UMAC TV, y agradecemos mucho esa voluntad por compartir estas experiencias que son dolorosas. ¿Cómo estás, Vilma? Bien, dispuesta a relatar qué fue lo que yo personalmente viví en este lugar. En este lugar donde estamos calculando más o menos que para acá comenzaba la casa del deportista, ¿cierto? Sí, por acá, a la altura más o menos de la cafetería, ¿Mm? de ahí, porque estaba retirada de la calle principal, y debería haber llegado hasta la puerta. Ya. Más o menos esa era la dimensión que tenía esta casa. Que era una casa, una construcción de madera, donde se alojaban precisamente deportistas. ¿Tú habías visitado ese lugar alguna vez antes? Sí, en alguna oportunidad, cuando se hacían los festivales de la Patagonia precisamente, ¿Sí? se ocupaba esa casa, y yo en alguna de esas versiones fui acomodadora. Ya. Y ahí conocí la casa del deportista. ¿En qué momento fuiste secuestrada por las Fuerzas Armadas? Yo fui sacada de mi casa el 21 de diciembre de 1973, en la noche, junto con mi hermano, y otras varias personas secuestraron ese mismo día. En el trayecto que tuvimos en ese momento, la primera visión, sensación que tuve de saber dónde estaba fue precisamente acá, en esta casa, vendada, amarrada de manos. De ahí nos trajeron en un bus, nos bajaron en esta casa, y de ahí nos cambiaron a un camión que nos llevó al Fundo Los Roblecitos, que fue donde permanecimos por varios días secuestradas y obviamente sometidas a torturas. Y luego de eso fueron llevadas a Ojo Bueno. Y después de eso, después de 3 días, fuimos llevadas a nuestro recinto de prisión por 7 meses, y que fue el regimiento Ojo Bueno. Tú tenías 18 años. 18 años, sí. ¿Y cuál era tu actividad social, política? Yo era simpatizante de las Juventudes Socialistas, no era militante. Tenía un cargo dentro del centro de alumnos, pero un cargo así menor, directora, una cosa así que nunca ejercí ni nada. Eso, y era simpatizante. No venía de una familia política, sino fue porque tenía la inquietud nomás. Pero no era más que eso. Nunca fui dirigente destacada, no, iba de vez en cuando al partido, nos juntábamos con las juventudes de otros colegios, hacíamos trabajo voluntario, pero esa era toda mi actividad.
¿Qué recuerdas de ese 11 de septiembre? Uy, ese 11 de septiembre. Siempre me voy a acordar de ese 11 de septiembre porque yo era la tesorera de mi curso. Y ese día era el día del profesor. Y yo salí del liceo como a las 11 de la mañana más o menos, de haber sido, y fui a comprar un regalo para para un profesor. Y llego a había una estación de servicios, Shell, que estaba en Colón con Lautaro Navarro, en esa esquina. Y ahí escucho la radio, estaban escuchando la radio, y ahí escucho que había un golpe de Estado. De ahí me devolví, no me fui directamente al liceo, pasé a la CUT. Nosotros éramos todas niñas, en ese grupo que llevaron ese día, éramos todos jóvenes, muy, muy jóvenes. Y obtener, no sé, que después nosotros fuimos sometidas al Consejo de Guerra, acusadas de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, que en realidad con perspectiva es un chiste. ¿Qué íbamos a hacer si éramos todos estudiantes? Y ese fue un lugar muy, muy terrible, muy duro. En los interrogatorios, ¿cuál era la pregunta? Nombres. ¿Nombres de? Dar nombres. Nombres de compañeros, compañeras, y hacer daño físico por hacer daño físico. Si esa gente yo no la considero normal. El infligir tanto dolor para nada. Porque al final, ¿cuál era el método que utilizaban? Hacían firmar una hoja con los ojos vendados, a ciegas, que después ellos llenaban, no sé en realidad cuál era el fin de hacer todo ese maltrato físico para hacer algo que ellos ya sabían en qué iba a terminar. Porque era una hoja en blanco firmada sin saber lo que estaba haciendo. Tú, en conjunto con otras expresas políticas, presentaron una querella. Sí. ¿Cómo viviste ese proceso y cuánta justicia sientes que se hizo con esa acción judicial? Ninguna, ¿no? Justicia no se ha hecho, porque los culpables, la mayoría están muertos y están paradas. La verdad que esas querellas no ha seguido más adelante en los procesos. Y en mi caso, porque primero hicimos una querella en conjunto, la cual después se partió en distintas querellas individuales. ¿Ya? Y en mi caso, la persona que podría aportar todo antecedentes falleció. Así que en mi caso no va a haber culpables. En otros casos se han dado nombres y bueno, me parece que bien que no va a pasar más allá, pero que la sociedad se entere que hay personas que torturaron y que permitieron la tortura sin hacer nada. Pero más allá de eso no va a pasar. Y además que no hay una forma de justicia. No sé cómo podría haber justicia si fue el daño tan grande. Un daño que hicieron a todo el país, a nosotras mismas, a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo sientes tú que has logrado ir superando, viviendo con esta experiencia? Porque decías que en el fondo no nos derrotaron, decías. Pero, ¿quedan secuelas? Y quedan secuelas, es obvio que quedan secuelas. Pero eso también es un proceso personal. Cada una ha llevado su proceso de distintas formas, unos más acelerados, otros más lentos. En mi caso fue estudiando.
Esa fue mi herramienta para salir de, de la amargura con la que tú te sales de un proceso similar como es el que vivimos. Pero mi herramienta fue estudio. Esa fue. Yo estudiaba. ¿Qué estudiabas? Yo estudié, te había terminado el liceo, cuando salí entré a la universidad de Magallanes, en ese tiempo Universidad Técnica del Estado. Estudié primero entré a mecánica, ingeniería mecánica. Ya. De ahí estuve 1 año y medio, me tuve que retirar porque mi mamá se enfermó a raíz de lo que me pasó a mí y a mi hermano. Sí que tenía que estar con ella, me cambié a estructuras metálicas, estudié estructuras metálicas, saqué mi título. Después nunca ejercí un tiempo y la primera vez que me dieron un trabajo, para mi mala suerte, la empresa constructora tenía una obra en la antigua Bahía Catalina. Habían unos hangares ahí. Y yo estaba como supervisora para desarmar esos hangares. 3 días. Al cuarto me sacaron con guardia armado. ¿Ah, sí? Hasta ahí llegó mi carrera en las estructuras metálicas. Después estudié contador público y auditor. También la saqué. Después hice un magíster. Yo estudiaba. Y esa era mi forma de evadirme, de salir de no pensar y de salir adelante y de demostrar que sí podía. Que a pesar de que trataron de echarnos a perder la vida, tuvimos herramientas. Cada una las buscó por su lado, porque en ese tiempo no había ni ayuda psicológica, nada de eso. Había que salir por uno mismo. ¿Y qué pasó con tu hermano? Mi hermano, él estuvo 1 mes detenido, él nunca tuvo una participación política, en realidad no la tenía. Dio la casualidad que él estaba estudiando en Ancud, en la normal de Ancud. Dio la casualidad que estaba en Punta Arenas y por eso, bueno, en todo caso se llevaron a todos los hermanos de. Otras compañeras también se llevaron a sus hermanos que tampoco tenían ninguna participación en nada, no eran ni siquiera simpatizantes de un partido. Claro. Pero también salió adelante mi hermano. Le ha ido bien en la vida a él también. Qué bueno. Vamos un poquito más allá, a seguir conversando acerca de memoria. ¿Ya? Vamos. ¿Cómo andamos? Bien. Veníamos conversando en el trayecto de otras experiencias que viviste después de haber pasado por la casa del deportista. ¿Quieres compartir alguna de ellas para, como decíamos, estas personas que no vivieron esto y que no saben y que es necesario remarcar? No, la verdad que yo sufrí una experiencia muy, muy marcadora en mi vida. Que eso sucedió en el regimiento Ojo Bueno, fue el 28 de diciembre, siempre me acuerdo, de 1973. Sacaron muy temprano a interrogatorio, nos llevaron a un lugar cercano del regimiento que ellos llamaban el Oasis, que después de muchos años en una reconstitución yo reconocí el lugar. En ese lugar fui sometida a un tipo de tortura muy, muy marcadora, que provocó
me provocó que yo hasta los días de hoy tenga claustrofobia. No es no puedo relatarla, no soy capaz de relatarla, pero para mí fue muy, muy marcadora. Y yo incluso logré superar esa claustrofobia, pero después de muchos años yo tuve un problema de salud y estuve en coma. Y durante el coma yo reviví nuevamente las torturas y volví a tener claustrofobia. Y estoy de nuevo en el proceso de superar esa claustrofobia. En el caso, con el paso de los años, el pasado no desaparece. No desaparece. Tiene sus formas de recordarnos que el daño fue profundo. ¿Y estos 50 años han removido también tu memoria, tus emociones? Sí. Es que cada conmemoración de esa fecha remueve, es una fecha que nos marcó para siempre y de la cual nosotros todos los años tenemos que saber llevarla, porque en el fondo es saber llevarla, porque si no estaríamos muy, muy dañadas. Hay que enfrentarlo. Bueno, 50 años, son 50 años, una vida. Y parece que no hubiera sido tanto. Parece que no fueran tantos años, pero sí, pasaron 50 años. Se nos fue la juventud, se nos fue la vida. Y nuestra sociedad no ha aprendido mucho. Eso te quería preguntar, porque hay conceptos claves en todo este trabajo que han hecho por la justicia y en términos de memoria y en términos de reparación, las agrupaciones de derechos humanos sobre todo, personas, digamos, individualidades que vivieron este proceso, buscando verdad y justicia. ¿Ha habido verdad y justicia a tu juicio, en tu caso? No ha habido justicia, no ha habido verdad, pero la verdad también es relativa, porque yo no he hablado mucho del tema, porque mi verdad es solo mía. Y yo debería de repente abordar más el tema, cosa que no hago. Y que creo que hoy día aprendí algo más. Tengo que hablar más del tema para que más gente sepa lo que pasó de primera fuente y que aprenda la sociedad en su conjunto que independiente de lo que la persona piense, no puede suceder nunca más lo que pasó. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que saber escucharnos, porque al final no hay nadie que quiera el mal per se. Todos buscamos algo bueno para nuestra sociedad. Y hoy día uno ve que estamos reviviendo momentos del pasado con odio. Y es un gran error en estos momentos que se está cometiendo, a mi juicio. Tenemos que saber escucharnos, tenemos que saber respetarnos y para que lleguemos a la justicia y la reparación, que sería el que reconozcamos lo que pasó. ¿Tú te has sentido reparada por el Estado? No me siento reparada por el Estado. Creo que el Estado no ha hecho lo suficiente. Creo que el Estado, en la medida de lo posible, nos quedamos en la medida de lo posible. No salimos de ahí.
y la memoria, ¿cómo ves que algo estabas empezando a contar, ¿cierto? De qué te parece que ha pasado con la sociedad chilena, el hecho de que haya varias generaciones ya que hayan fallecido, ¿también está influyendo en esto? Y en que no se haya transmitido, digamos, la historia de este país, la historia La reciente. historia reciente, sí, yo creo que sí, que mu- mucha gente no se sintió preparada para contar su verdad y se fueron sin contarla. Yo sé de muchas personas que su familia no sabe lo que les pasó, que, no se, que todavía no se atreven a contarlo. Y eso es porque falta apoyo, faltan profesionales que ayuden a sacar lo que uno tiene dentro, a contarlo, a escribirlo. En algunos casos sí se ha hecho, pero en la mayoría de los que somos ciudadanos de a pie, no. No hemos tenido la oportunidad y no, a lo mejor la hemos tenido y no la hemos sabido aprovechar de contar lo que nos pasó, siendo un ciudadano común y corriente. ¿Y qué esperas para lo que queda de este año? Porque esta fecha, digamos, estamos todavía en agosto. Septiembre se vuelve mucho más intenso todo. ¿Qué septiembre esperas tener? Un Ojalá fuera un septiembre de paz, de reconciliación, de reconocimiento, de mirarnos a los ojos y reconocernos como ciudadanos chilenos, hermanos, somos parte del mismo país, de la misma sociedad. Eso, no un septiembre con violencia de un lado y del otro. Yo sé que eso es soñar lo que yo digo, porque no es posible, no va a ser posible, porque ya se ve por dónde viene. Pero para mí eso sería lo ideal. Lo ideal no existe, pero sigamos soñando, así como soñé cuando era joven, en una sociedad más justa, más igual. ¿Por qué no seguir soñando ahora? Que algún día tengamos ese sueño cumplido. Muchas gracias, Vilma. No, a ti, Un a ti, gusto de verdad. conocerte. Mm.